Bueno, Mariel, estamos en vivo una vez más por Familias Leonas TDH. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Seguimos en esta maratón de Vivos 2021, en esta oportunidad con el señor licenciado Pedro Boltrino. Él es profesor de música, psicólogo social, licenciado en arte, formador gestal, terapeuta gestal, es un montón de cosas más. Soy no terminamos más. Porque soy grande, Mariel. Que te busquen en Google y se terminó. Claro. No perdamos tiempo porque, bueno, él es de la casa, es el maestro que todas queremos. Bienvenido, Pedro, nuevamente a Familias Leonas TDH. Yo feliz de compartir tarde, mañana, noche con ustedes y claro que para mí, primero que me inviten y si no me invitan yo vengo y golpeo la puerta. A mí yo quiero estar, me siento parte. Y pasó algo así, ¿eh? Pasó algo así. Me gusta que así sea. Cuando llega el momento del currículum, yo digo siempre que, claro, tener un currículum interesante a los 60 años no es logro, digo, porque uno que pisó una escuela a los 5 años y no me fui más. Claro, digo, ahí estamos. El punto está. Sí. El punto está, digo, entre el ser docente y el hacerse docente. Yo pisé una escuela y después fui alumno, después fui profe, después trabajé como directivo, después fui inspector, después fui asesor, pero siempre en relación a las escuelas y hasta hoy en día estábamos hablando que vengo de hablar de un conservatorio. Claro. Digo, y esto te hace a ser docente. Claro. Y apelo al ser docente que hace que uno quiere que el otro aprenda. Ahí estamos. Y de esto es parte de lo que vamos a charlar hoy. Sí, hablemos de aprender y enseñar, ¿no? Pedro, enseñar y aprender, aprendiendo, enseñando, aprendiendo. Estas dos palabras que no se pueden separar nunca, jamás. Totalmente, digo, lo que sucede es que muchas veces, en pos de mirar tanto la enseñanza, me olvido de quién tengo enfrente. Y digo, el doctor Pillon Liviera hablaba de una maravillosa conjunción que era el enseñaje, y él decía, yo enseño porque aprendo y aprendo porque enseño. Sí. Tomo del otro. Una retroalimentación. Constante. Tomo del otro, lo metabolizo, me gusta la imagen de lo mastico, lo como. Claro. Sí. Y vuelve modificado. Yo como la manzana y no me sale una manzanita que se metaboliza, se desarma, van los jugos para un lado, van la proteína, las enzimas. Digo, bueno, con el aprender y el enseñar pasa algo parecido. Sí, sabiendo que sobre todo cuando hablamos del arte, que es mi área, muchas veces apelamos a lo divertido del arte. Y claro que hay momentos entretenidos, que es otra cosa. Digo, para mí... Porque nosotros siempre decimos de que sean, digamos, actividades que conlleve a una diversión, a que atraiga, pero vos me estás diciendo que sean convocantes. Yo digo, aprender tiene que ser entretenido. Esto claro que sí. En todas las áreas... Yo hablo de la mía, yo hablo de lo artístico. Pero se puede también en las otras, ¿o no? Totalmente. Yo porque me quiero hacer el humilde, ¿viste? Pero digo... Dale, Pedro, dale. Pero digo, creo que una cosa es plantear lo educativo como divertido, donde resolver una ecuación matemática, yo no sé qué tiene de diversión, sí de entretenimiento, sí de afán, sí de... Cuando yo me siento... y practico una partitura 8 horas, yo no sé si esto es divertido, si lo disfruto. Disfruto cuando lo saqué y mirá lo que dice. Claro, ahora sí tiene que ser obligatoriamente entretenido. Un alumno no debe aburrirse. La propuesta, el otro día lo escuchaba Liliana González en una conferencia que traía a la querida Alicia Fernández,
que hacía un juego de palabras con el aburrirse y aburrarse. Él decía, un alumno aburrido se aburra, decía en broma. Claro, está bien, sí. Y la responsabilidad de que esta propuesta no sea aburrida es del docente, debe ser entretenida. Ahora, para aprender, necesariamente yo primero tengo que tener conciencia de que esto que me estás planteando no lo sé. Y no sé si darme cuenta de esto es divertido. Reconocer en el otro una sapiencia o una técnica, en el caso del arte, mira. Yo antes estaba ahí, ahora estoy acá tocando esto. Mira, generar el deseo, generar las ganas del querer, y en algún punto, que esta propuesta venga acompañada de distintas facetas, digo, sabiendo que el que está enfrente nunca es igual al de al lado. Por lo tanto, ahí está. Entretenido a full. Actividades, cuando en la presencialidad yo hago la broma de actividades feas, digo, fáciles, entretenidas, alegres y socializadoras. Lo suficientemente convocantes, lo suficientemente atrapantes, que a veces pueden ser divertidas y a veces tienen la cosa de ahí me va a salir y eso no sé si es divertido. Ahora sí, lo que conlleva es el compromiso de tener al otro con alma, corazón y tripa metido en el proceso de aprender. Qué lindo. Pero es un compromiso mixto, ¿no? Digamos, es un compromiso de ambas partes. Sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que yo hablo en este caso del docente, que es el que de alguna manera, al armar la propuesta, tiene que pensarla de manera entretenida. Tal cual, pero en ese entretenimiento el chico empieza a generar ese vínculo y hace este compromiso mutuo. Totalmente. Acordémonos de nosotros como estudiantes. ¿Cuántas veces, si no estudiabas, te daba vergüenza porque si el otro se daba cuenta que vos, que eras más o menos buen alumno o algo, no habías estudiado ese día? ¿Cómo le ibas a fallar al profe o a la profe? Esto será también, claro que sí. Yo cuento, y creo que ya lo conté acá el año pasado o el anteaño, no sé cuándo estuvimos, yo decidí ser profesor de música en 3er grado cantando el burrito cordobés frente a la señorita Nelly, que era maestra de música. Y yo la veía que movía los brazos y se agitaba. Yo dije, era el movimiento. Yo quiero para mí eso, una mujer que pone tanta pasión en lo que hace. Claro. Yo la veía, década del 60, peinado de peluquería, todo con spray duro acá, así las patillas, tenía la vista, es una cosa increíble. Pues mirame a mí ahora. Digo, yo la veía a ella tan apasionada, tan vehemente, que digo, yo para mí quiero eso. Claro. Por eso digo, el compromiso del docente de generar actividades fáciles, entretenidas, alegres y socializadoras y convocantes y entretenidas. ¿Por qué pateo contra la diversión? Porque la diversión muchas veces viene de la mano de la más media, viene de la mano del medio de comunicación que genera necesidad de determinadas cuestiones para satisfacerla con los mismos productos que crea y produce. Entonces vemos a todos los chicos cantando como Barney, vemos a todos los chicos vestidos de rosa chicle, a todas las nenas, vemos a... Digo, el docente de artística, el docente en general, pero el docente de artística debiera apelar a otras cuestiones. Digo, ampliar su propio recorrido cultural, saliendo de la zona de confort, para ofrecerle al alumno algo que tenga que ver con, no siempre lo que suena tan armonioso, a lo mejor te llevo... Hoy vamos a trabajar con Barney. Dijiste algo fundamental, que hay que dejar la zona de confort. Y no todos quieren dejar esa zona de confort, porque en la zona de confort está lo conocido, lo que sé cómo va a reaccionar el otro, el salirse de la zona de confort para poder llegar a un otro que no estoy llegando.
No todo el mundo está comprometido a hacer eso. Realmente. Ahora digo, los profes de arte que en algún momento eligieron esta carrera, sabiendo que lo artístico va siempre un pasito más adelante y es el que rompe con lo establecido, el que no se adapta a las normas. Mira, hace años atrás yo me había juntado yo escribí un artículo en un libro que justamente se llamaba Música y ATDH, donde lo que yo planteaba era algo así como trabajar con una supermotivación artística, permitiéndole que el pibe elija por dónde. ¿No? Nada más, y educativo, no terapéutico, educativo. Y me había tomado el trabajo de armar un listado de las supuestas características de hiperactividad, de oposición a la autoridad. Y yo le decía a los profes de arte, a ver, cuando escuchen alguna con la que están de acuerdo, levanten la mano. Y el 90% estábamos hablando de un tipo que se dedica al arte. Claro. Digo, el punto está en el contexto y el punto está en que yo entiendo que alguien pueda quedarse en una zona de confort. No me gusta pensarlo en el docente de arte que tiene que llevar lo nuevo, que tiene que ir y trabajar con el chico cuestiones del goce estético, cuestiones de la puesta en obra, cuestiones de la sensibilidad artística. Digo, yo empezaba la charla, hoy me había anotado acá, tengo otra maquinita al lado, dice, ¿cómo se verán modificados los procesos de enseñanza si la cultura de la escuela acoge los lenguajes poéticos y la dimensión estética como elementos importantes en la creación del conocimiento? ¿Cómo se verán modificados estos procesos si yo tomo los elementos de lo artístico como una forma de conocer? Y si yo creo que están para algo más que para hacer el telón de la escuela o para cantar la canción del Día del Padre. Si yo entiendo que lo artístico es una forma de aprender el contexto, voy a dedicarle a estos chicos, voy a dedicarle a mis alumnos la posibilidad de explorar ellos también estos horizontes. Hay una frase de Neruda que a mí me encanta que dice, el pie del niño aún no sabe qué es pie y quiere ser mariposa o manzana, pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar, que no puede ser fruto redondo en una rama. El pie del niño entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero y condenado a vivir dentro de un zapato. No, es increíble. Digo, la educación en general, a ver, la educación será inclusiva o no va a ser, o no será. O no será educación. Claro, la educación será inclusiva o no será. Hablaremos de otra cosa, de instrucción, de información, pero la educación como la entendemos, y desromantizándola, pero digo, será para todas, todos, todes o no será. Claro. Pienso entonces, qué interesante tener esta mirada puesta en el arte como libertario, en el arte como libertad, en el arte como una forma más de aprender, de conocer. Si no lo vemos ahí, Eisner decía, en el arte lo común es lo diverso. Si no lo vemos desde ahí, vamos a estar en severos problemas. Vamos a estar con profes que les encanta que los chicos pinten como Miró o como Milo Lockett, porque... O Jason Pollock. Mi hijo estuvo durante todo un año pintando como Jason Pollock. Ya me la sabía de memoria la obra. ¿Por qué no averiguamos cómo pinta Juancito, cómo pinta Pedrito, cómo pinta María? Y por otro lado, presuponiendo que esto también, digo, yo hablaba de ampliar el horizonte artístico-cultural del docente, presuponiendo que como Milo Lockett trabaja con
semicaricaturas con colores primarios. Esto es más para los nenes. Digo, llévale, a ver, planteale qué pasa con una obra con Archimboldo, planteale qué pasa hasta con el Greco, te digo. ¿O acaso vamos a plantear solamente emociones del orden de la alegría? Y tanto que se habla de la emocionalidad y yo elijo hablar de la sensibilidad, no de la emocionalidad. Yo elijo hablar de la sensibilidad artística que tanto tiene para aportar en los niveles educativos. Digo, porque el tema de la emocionalidad muchas veces, a ver. La emoción es más acotada, empieza y termina. Es más acotada, y yo digo, los docentes tenemos cierta obediencia a veces regida por la moda. Entonces, como se habla mucho hoy en día de emociones, y claro que cuando hablamos de emocionalidad y de libre expresión, que aparezca un bendito que me diga, no, yo me opongo, no quiero que tengan una libre expresión, nadie lo va a decir y nadie apunta a esto. Ahora, si yo cerceno la diversidad de propuestas en la apreciación artística y en la producción artística, y te doy solo colores primarios, y te doy solo, no sé, vuelvo a poner Barney como ejemplo de la canción tonal y primera, tercera, primera, quinta, cuadradita y linde con la rima. Digo, también te estoy cercenando la posibilidad de expresión, porque no te estoy dando elementos para que tengas como expresión. Digo, ¿qué pasará? Y yo sé lo que pasa, es una pregunta retórica. Digo, ¿qué pasará si un día llevamos al jardín Wagner? Un día un nene me dijo, esa película, esa es como de una película de miedo, me dijo un nene en sala de cine. Es maravilloso. Y es maravilloso. Digo, porque si no, también hice un recorte. Hice una experiencia en una escuela especial en Morón con música electroacústica. John Cage es un autor que trabajaba con ruidos y con década del 60 descubriendo tipo avaladísimo por la crítica, un disruptor. Y yo hice la experiencia de trabajar con climas sonoros, con grados en la escuela, grabando, los mismos pibes editando, y los mismos compañeros y directivos que cuando grabábamos me decían, ay Pedro, ese ruido que están haciendo, que es insoportable, sacarle los tachos de basura, venía la portera y me sacaba los tachos que los pibes golpeaban. Cuando lo escucharon grabado, yo les dije que era de John Cage, lo escucharon con una seriedad. Entonces después les dije, les mostré el video porque lo grabé. Saqué el audio, dejé solo el audio, macañé y después les mostré el audio. Digo, nosotros como docentes en general y los de arte, a los cuales a mis colegas yo les pido asuman el protagonismo que tienen dentro de las escuelas. No se crean que son preceptores de lujo. Mentira, no están para cuidar a los chicos mientras los demás hablan de educación. No están. Claro, pero si no aportamos desde educación física, desde música, donde el pibe tiene la posibilidad de mostrar otras facetas, y no hablo de aptitudes, de expresarse. Claro, claro. Porque si no también... Las verdaderas facetas, porque ahí es donde se libera. Claro, caemos en la trampa de volver al término de, no, porque eso, como eso le gusta, le sale pero fácil. Hasta lo que no puede poner en palabras lo puede llegar a expresar en educación física, en arte, en música, lo puede poner en otro lado lo que siente. Totalmente. Pensemos entonces lo bueno que sería... o lo bueno que es, profesores de arte liderando propuestas artísticas dentro de la escuela. Y que después el arte quede como medio pero es maravilloso que la maestra de nivel trabaje con la pintura para hacer
para ver qué color puede tener la matemática, o trabaje con lo artístico, con la canción para los hábitos. Ahora, que el profe de música o el profe de arte en general acompañe esto sin aportar lo propio, estamos en el horno, digo. Nosotros tenemos que marcar alguna diferencia. Sí, sí. Digo, tenemos que hacer la diferencia dentro de la institución, si no queda lo artístico subsumido a un recurso más, en pos de la matemática, que cuesta, la lengua, que no siempre es fácil y fluye, las sociales, que requieren de memoria. Digo, Entonces también se le podría poner un poco de arte a la matemática, un poco de arte a la literatura, y por eso digo, deje de ser tan llano, tan monótono. Ahí está el medio para. Yo digo, yo abogo por una escuela llena de música y llena de arte, que el maestro de matemática trabaje con esto, que el maestro de sociales haga un paralelo con... Ahora, el maestro de arte tiene que trabajar cuestiones de la emocionalidad, la sensibilidad, la puesta en obra, el explorar, el descubrir, claro, la vivencialización. Cuando a mí me hablan del color, y yo veo a los pibes recortando papelitos en las escuelas, veía y pegando, digo, en algún momento tienen que tener un tacho de pintura y vivenciar lo que es el color en serio. Digo, pero esto los hacemos los maestros de arte. Digo, el maestro de nivel va a buscar, aprendete tal canción para el Día de la Raza, tal canción para el... Y a propósito dije Día de la Raza, para... Digo, tal canción para... Digo... A como está pensado lo artístico desde un lugar preponderante, donde el pensamiento metafórico favorece la comunicación, redunda el conocimiento, expresa aquello, como decíamos recién, que no sale con palabras. Tal cual. Y hace bien a la salud. Claro que sí. Digo, Pedro, ¿cómo hiciste en la pandemia? ¿Cómo estás haciendo en la pandemia con esto de la tecnología? ¿Cómo te ayornás? Mira, en la pandemia yo el año porque, discúlpame, hay una realidad, que la virtualidad, si en su momento costó y demás, hoy por hoy la virtualidad nos está dando clases magistrales. Hay plataformas que te enseñan matemática como jamás en la vida vi que un profesor... mayor de matemáticas. Hay plataformas que te convocan a la lectura, a la escritura, al análisis, como no te lo hace ningún maestro. Es decir, se tienen que empezar a reinventar los docentes hoy por hoy. Justamente con María Luján, hoy hablábamos de esto, que la tecnología está sobrepasando al docente. El docente tiene que empoderarse nuevamente, tiene que abrir todas esas posibilidades. Así como antes íbamos 1 o 2 veces al año o cada 3 meses, u otros más obsesivos todos los meses a las editoriales a ver qué había de nuevo. Claro, me acuerdo de esa época. Nos íbamos a la calle corriente a revisar libros, a ver qué había salido. Yo me iba a Ricordi, la editorial de música, a ver qué partituras. ¿Sí? Hoy en día tenemos la obligación de meternos en el Play Store y en el Apple Store a ver qué aplicaciones nuevas hay, qué programas, no solo para la accesibilidad, que es mi tema y que a mí me interesa. Claro. No solo buscando... Claro. Hoy tuve una charla con un conservatorio que me decía que la plataforma de X no era accesible y que el lector de pantalla tenía un alumno ciego y no lo... Al pasarle a otro lector, el NVDA, que lo lee perfectamente, esto le soluciona la cursada a un pibe. Totalmente. Y es informarse, nada más que esto. Ahora, yo creo que la virtualidad trajo un montón de... Claro que yo extraño la cercanía, la presencialidad y el contacto. No, de eso es indiscutible. Ahora también soy un convencido que esto... Hoy en día también es presencia la Cámara. Y armaremos propuestas a partir de esto. Claro. Que costó mucho, sigue costando, pero yo tengo una mirada esperanzadora cuando veo docentes que hacen maravillas con esto.
Sí. Y voy a ser medio lapidario en esto de, a veces estar en el mismo espacio tampoco aseguraba estar presente con el otro. Vos lo dijiste. Vos lo dijiste. Entonces, hoy en día, gratamente me llevo la sorpresa que muchos de estos cuadraditos obligan a ver quién está ahí, qué hace, quién es. Miradas que a veces se perdían en el quantum de pibes. Sí. La otra vez un profe me decía que él no agradecía, pero que en cierto modo reconocía en el armado de burbujas de a 10, 12 chicos, tener la posibilidad de saber a quién tiene sentado enfrente. Mirá vos, ahí está. Porque en un grado de escuela primaria, privada, 30 y, ¿cuánto me dijo que había? Pone algo así como 35 chicos, 36 Sí, chicos sí, en un primer grado, en la presencialidad. Vuelvo a decir, si a mí en el forno, digo, tenemos en burbujas, tener la posibilidad de saber quién está enfrente y te pregunta y lo mirás. Y no será lo mejor, claro, pero es lo que tenemos. Y sí creo que así como íbamos a la biblioteca, hoy tenemos que meternos y a ver qué hay. Desde lo accesible, también qué hay desde recursos. San Google es enorme, Pedro. San Google es enorme. Y vos dentro de una plataforma de Zoom o de Meet tenés la posibilidad de compartir pantalla, bajar información. A los chicos eso los súper convoca. Que tal vez en un aula no lo podés hacer, obviamente, porque tal vez no tenés internet, tal vez no tenés las posibilidades. Entonces, a lo que yo voy y reniego es este docente que apelando a la presencialidad, a la tiza, al pizarrón, sigue todavía poniéndote una hojita y escribiéndote ahí. No, escúchame, no, ya no. Bueno, avancemos, porque de eso se trata. Es la prueba del maestro inclusivo. El maestro que sigue en la misma del pizarrón y la tiza y no se movió de ahí, no es inclusivo. Bueno, pero ¿cuántos docentes hay que hacen? Pero ¿cuántos docentes hay que hacen Zoom con el pizarrón atrás y siguen con el Zoom y el pizarrón? Digamos, pizarrón dándole la espalda al pibe. Pero yo te estoy hablando de una hojita. No, pero a ver, dándole la espalda. No, pero dándole la espalda al pibe sin saber lo que está pasando, digamos, si bien ya no tenemos ese contacto, mantengamos la mirada, qué es lo que le está pasando a cada uno. Las burbujas son pocos pibes, entonces podés tener como un control de quién tiene la cámara, apagada. No lo obliguemos a prender la cámara, miremos por qué apagó la cámara, qué pasó, porque por ahí le pasó algo, no mostrar la casa. Vaya a saber uno y está esa obligatoriedad de la cámara prendida sin saber lo que hay atrás. Tenemos que saber a quién tenemos enfrente como para saber cómo llegarle, que tiene que ver con este compromiso que vos decías en un principio, ¿no? Totalmente. Te obliga a conocer. Yo creo que necesitamos, no sé si es capacitación la palabra, pero sí seguir insistiendo en esto de cuestiones del orden de la comunicación remota, que no es copiar lo que hacía en el aula, o a veces lo que mal hacía en el aula, y a veces lo que nadie supervisaba en el aula. Pero eso que vos decís, me estás metiendo ahí una espinita. Yo digo que es una concientización de la profesión que elegí. Sí, totalmente. Estoy por presente eso, y no estoy presente, es como vos decís. Doy es la que clase, las profesiones humanas, las profesiones humanas son profesiones que se eligen todos los días. El día que la dejes de elegir, dedicate a otra cosa porque vos estás en contacto con un otro, no trabajás con maquinita, no trabajás con flips ni con lápiz, trabajás con un ser humano y le vas a marcar la vida. Se formaron así, Paula, entonces ¿cómo se dan cuenta? Si toda su vida fueron así. Todos los días. Habrá distintos niveles de darse cuenta. A veces yo me doy cuenta cuando evoco situaciones como alumno que me hacen algún ruido. Así como evoco gratamente que quise ser profe en tercer grado, tengo otros recuerdos de situaciones que me obligaban a hacer cosas que no quería, o de maestros que me ridiculizaban con un comentario, siendo alumno. Y a los 60 años a veces me acuerdo todavía. Claro que no me duele como dolía, pero si me acuerdo es porque alguna huella dejó. Porque algo marcó, porque algo te marcó. Exacto. Primero, podré
Y abrimos capítulo aparte, la pavada de responsabilidad que tenemos los que trabajamos con chicos, de lo que decimos y cómo lo decimos. Porque el mundo interno comunicacional de ese alumno, el autodiálogo lo estamos formando nosotros con cómo lo tratamos. Digo, y si yo si yo hoy en día me digo, dale, Pedrito, si vos podés, me digo Pedrito porque yo sigo viéndome en los ojos como si tuviese 3 años. Aunque tenga Pedrito 70. Con la guitarrita. Claro. Digo, es porque alguien así me trató. Y cuando la pifio con el GPS, que me digo, pero mira qué pedazo es porque alguien me trató así también. Entonces, pavada de responsabilidad tenemos los adultos en relación a esto, a cómo generamos esta cuestión interna. Volviendo a lo educativo, yo puedo darme cuenta evocándolo. Puedo darme cuenta porque alguien supervisa mi trabajo y me lo dice. Porque alguien mira lo que hago. Uh-huh. Y ahí yo creo que ahí el sistema educativo presenta severas falencias, porque los supervisores no queremos supervisar y los supervisados no quieren ser supervisados. Digo, porque el supervisor no sabe cómo supervisar. Digo, y en verdad... Pero vos sos supervisor. Yo fui supervisor, sí. La autoridad pedagógica tiene que ver con esto. No es yo te digo que eso está mal, es trabajemos juntos, yo veo esto, te sugiero esto, lee esta bibliografía, probá esto y yo voy a hacer un seguimiento con vos. Porque si yo veo un maestro de espalda dando clases y los tiene a los pibes hoy en día 30 minutos frente a la pantalla mirando la espalda de la señorita que escribe del pizarrón, algo tengo que decir al respecto. Más allá de que ella se dé cuenta o no. Digo, y por otro lado, también plantear cuestiones, y lo decíamos al comienzo, hay un video de Claudio Loyola maravilloso que está dando vuelta por internet, que plantea esto también del ser docente y hacer de docente. Elegimos una profesión que tiene que ver con trabajarme yo para trabajar con otros. Elegimos una profesión que tiene que ver con la transmisión cariñosa, que tiene que ver con el acompañamiento, que tiene que ver con la palabra tan vapuleada y utilizada hasta el hartazgo, que es la empatía. Claro que sí. Ahora, si yo solo no me doy cuenta de esto, alguien tendrá que marcármelo. Y cuando digo marcármelo y sugerir también algunos lineamientos de acción. ¿No? Porque si no es complicado. Y sí, el ojo del docente, ¿no? Ese ojo que tiene que ser tan fino de identificar las necesidades de cada alumno, estar con cada alumno, porque cada alumno es una particularidad. Dejar de enseñar para el grupo, ¿se entiende, no? Empezar a enseñar en forma lineal. Ese grupo siempre es un grupo ideal. Claro. Hablemos de las personas reales, hablemos de dónde creo yo que tienen que estar estos chicos. En todo aspecto. Sí. Entonces, si yo creo, hoy yo lo decía en esta charla que tuve, yo estoy por suerte con mucho laburo en la virtualidad, y a mí me gusta tanto laburar. Hoy a la mañana estaba supervisando unas actividades y el profe me decía, pero yo trabajo con videos y este pibe no ve. Y digo, bueno, tendrás que trabajar con videos y otra cosa. Claro, con audios. Pero aparte, no es, yo hago esto, vos fijate qué haces. Claro. Porque si, con todo el dolor del alma, aunque no me duele tanto, si no lo entendés así, no es el lugar. Así es, replantearse. Estamos en un momento paradigmático maravilloso de cambio de modelos, donde estamos acompañando al enfoque de la decolonialidad en tantos aspectos, género, feminismo, cuestiones del orden de la diversidad sexual, también en lo educativo y también en la discapacidad. Sí, totalmente. Entonces, entender esta decolonialización del concepto
desde una cultura dominante a una subsumida, facilita el entender, yo lo hago así. O yo soy el profesor, como me dijo una vez. Bueno, y el otro está estudiando para ser profe. ¿Cuál es la diferencia? Digo, hay yo tenía acá, mira, justo, tenía marcado acá la educación será inclusiva, no es justamente lo que habíamos estado hablando recién, y dice, el concepto de colonialidad da cuenta del pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial, que en el capitalismo global persiste bajo formas de conocimiento totalizantes que reafirman el binomio dominador-dominado. La mirada decolonial que esboza estos argumentos permite visibilizar que aquello que se nos presenta como verdades universales no son más que operaciones de poder que obedecen a un contexto o a una historia local. Yo hago videos, esto es así, está diciendo o es así o no será de ninguna manera. Y con seguridad que si este profe cree que aquel que no pueda ver el video no tiene que estar, va a ser inconscientemente ejercer algún tipo de boicot para que este alumno no llegue a la meta. Y se plantee otra vez el grupo ideal, otra vez hoy no vino Juancito y el grupo está tan lindo. Lamentablemente el grupo es con Juancito, ¿no? Tal cual, tal cual. Quedaste muteada, Mariel. Estás muda, Mariel. Te quedaste sin palabras. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Habrá sido Paula que tocó algo. Yo no toqué nada. Yo me echa la culpa a mí. Esto es lo que no hay que hacer, echarle la culpa al otro. Digamos, hablemos de esto, cuando el otro señala. Totalmente, totalmente. ¿Qué decías recién, Mariel, que estabas muteada? Claro, ahora ¿te das cuenta? No, ahora también la culpa la tenemos nosotros, Pedro. Claro. No, es esto, digo, entenderlo desde esta cuestión, desde este binomio dominador-dominado, de esta cuestión de cultura dominante, cultura subsumida, de la mayoría opina esto frente a esta minoría. Eso, ya me acordé, justamente. Algo en relación a la cultura dominante y dominado. Ahí está. No, el tema esto que yo veo, viste que, es decir, los docentes, dos cosas, ¿no? Te dicen, ¿entendieron, chicos? Y los vuelven a explicar de la misma manera. ¿Entendieron, chicos? Y los vuelven a explicar de la misma manera. A mí eso me está sacando mal. Y otra cosa que me saca mal es esta cuestión de que ¿entendieron? Y por ahí 2 dijeron que sí, y ya lo dieron por hecho. Y hay 20 callados que evidentemente no entendieron. ¿Qué pasó con los 18? Claro, aparte sigo adelante, nivelamos para arriba. O sea, yo no entiendo eso, Pedro, te lo dejo a vos, yo no lo entiendo, no lo voy a comprender jamás. No, yo creo... ¿Qué es nivelar para arriba? Nivelar para arriba es tener una idea de techo para el otro. Nivelar para arriba es una mirada prejuiciosa de que el otro tiene un lugar que es el tope, el techo a donde llegará, versus la mirada generadora de la potencialidad educativa. Digo, Tomá, que lo escuchen, que lo escuchen. Esto queda ahí como frase. En para que no lo repitan más. Yo que soy un fanático de la escuela de la Gestalt, en Gestalt cuando se habla de salud se habla del sano potencial. Entonces cuando trabajan los terapeutas con niños, no hablan de diagnóstico, hablan de descripciones fenomenológicas del sano potencial, que cambia radicalmente lo que... Volver a repetirlo. Digo, si te parás diferente claro, hacia la acción. Una cosa que yo diga cuestiones del orden de lo prescriptivo, y otra cosa es que el terapeuta gestáltico hable de una descripción fenomenológica del sano potencial de este chico. Y estamos hablando, por analogía yo lo llevo a la educación y digo, ¿cuál es el potencial educativo de este pibe? No el techo.
Yo no puedo, no quiero pensar cuál es el techo. ¿Quién soy yo para saber cuál es el techo? ¿Qué soy, maestro mayor de obra? Yo soy profesor de música. Digo, ¿qué techo ni techo? Hablemos de la posibilidad potencial, que no tiene límite, que no va a ser la misma que el de al lado. Ninguno es igual al lado. No todos, afortunadamente. No todos juntos, no Qué todos aburrimiento. no todos, y no seremos evaluados todos con la misma herramienta. Esto implica un recorte singular, particular, único. Esto implica una mirada conociendo a quien tengo enfrente. Y la intencionalidad de, primero, en el grupo detectar las barreras a la participación. ¿Qué hace que este pibe no participe? Yo pensaba recién cuando decíamos, preguntamos, ¿entendieron? Sí, dice uno, y maravilloso. Bla, bla, bla. Digo, ¿qué le impide? ¿Cuántos se acoplan para no ser menos, pero que no entendieron nada? Pero por eso digo, detectar las barreras a la participación, que a veces son evidentes, porque si yo pido que salten y bailen y tengo dos pibes en silla de rueda, esto es evidente. Ahí está. Tal cual. Ahora, y ahí deberé cambiar la propuesta, sabiendo que mi propuesta debe ser tan amplia que tenga algo del orden del movimiento, algo del orden de lo sensorial, algo del orden de lo auditivo, algo del orden de lo visual, algo del orden de... Y esto que suena complicadísimo cuando le cazas la mano es maravilloso. ¿Y cómo le cazas la mano? Porque le das más posibilidades a todos, porque le das más posibilidades a todos. Porque te sentimos pleno en situación de enseñante. Pero esto se hace en equipo. Para esto necesitamos de un día donde planificar junto a otros. No solo. No es un laburo de yo solo pienso. No. Junto a otros. No, es un trabajo conjunto. Detectar las barreras a la participación y las barreras en general a la educabilidad. Y trabajar... No ponerte como barrera, Pedro. ¿Cómo? El docente, no ponerte como barrera, porque el docente hoy por hoy es la principal barrera. Pero por eso digo, detectar cuáles son las barreras. Barreras que serán alzadas, barreras que serán eliminadas. Digo, y en esto no hay todos los ciegos tal cosa, todos los pibes con este diagnóstico tal otra, todo. No. Porque vamos a tener un vínculo más singular que visibilice, maravilloso término visibilizar, hacer visible, poner como figura, tal cual, en primer plano, la temática que nos convoca, que tiene que ver con la diversidad de diversidades, y es así. Totalmente. Y ahí está lo convocante, ahí está lo atractivo, ahí lo que te conlleva a querer hacer. No hay otra fórmula, digamos. Sí, totalmente. Digo, el placer que nos da cuando sentimos que nosotros enseñamos y que el otro aprende es inconmensurable. Sí, es maravilloso. Es inconmensurable. No hay con qué darle. Encuentro alumnas mías de hace 15 años atrás que me dicen, yo todavía hago la rutina que me enseñaste aquella vez que... Listo. Te la enseñé una vez, te quedó y encima la practicaste. Ya está. Maravilloso, pero no está sucediendo. Y acá, digamos, en estos momentos de pandemia, es como que la figura del docente está a la vista y se ha tenido que jugar el docente. Es que creo que esta pandemia lo que hizo fue visibilizar muchas falencias que había, que salieron del aula. Digamos, antes quedaban puertas para adentro. No lo se que veía, hizo esta virtualidad hizo que el colegio esté en casa a través de una computadora, que sea como todo más visible. Nosotros podemos estar dentro de ese aula, dentro de la virtualidad. Es como que dejó ver esa cosa que por ahí pasaba esto, a puertas adentro. Y que por ahí había una directora que tapaba una situación, o era una situación pura y exclusivamente de una familia porque hay otra que no se enteraba. Creo que esta virtualidad dejó a la vista muchas falencias del sistema educativo en general, ¿eh? Sí, seguro que sí. La pobreza de recursos, de enseñar, docentes que a mí se me han caído, que yo creía que eran realmente inclusivos, viéndolos como enseñan, me doy cuenta que todo lo contrario. Tristemente todo lo contrario. Bueno,
ustedes tuvieron la suerte de charlar con mi amiga La Corso, con Silvana. Ay, sí. Y ella sí, con día se nos cortó la luz. A más de uno estábamos sin luz. Yo estaba sin luz, La Corso también. Y así a oscura lo dimos. Sí. Ella desarrolla esta idea bueno, por un lado el sistema de creencias y por el otro lado de generar las condiciones. Tal cual. Generar las condiciones, como dice Merie, de educabilidad, de apostar a que el otro tiene posibilidades. Y la pandemia, claro que ha puesto un montón de cosas en primer plano muy desagradables y otras maravillosas también. Yo digo, me asombro gratamente con colegas que cuento una docente que para la entrega de diplomas del jardín del año pasado, con un Fiat Uno y un amplificador, recorrieron el barrio cantando el himno en las esquinas para que bajaba el director y se lo llevaba. Silvana Corso repartió los diplomas del último año en el auto a un alumno por alumno y les tocaba el timbre de sorpresa. Bueno, acá, digamos, es maravilloso. Acá estos profes de un jardín de La Matanza, de un jardín del fondo, de la zona que yo supervisaba, un director maravilloso, y se tomaron el laburo de ir con el amplificador, una batería, cantaban Aurora en la esquina en las 4 esquinas. ¿Dónde viven los pibes? Acá hay una, allá hay otra. Iban y le entregaban el diploma, claro. Y seguían. Digo, pero esto es pensar en el otro. El colegio de mi hijo, cuando va a terminar los chicos de 7º grado, a los campanazos, ¿viste las campanas viejas del colegio, esas de metal gigante, sí, las de bronce? A los campanazos estaban en el colegio como para que todos se enteren que a pesar de esta pandemia y de la virtualidad, hay pibes que están presentes y están a un pasito de la secundaria, y los pibes llorando, bueno, los padres también, a los campanazos. De todo lo que estamos hablando. De un ciclo. De todo lo que estamos hablando es de, mirame, acá estoy, soy una persona, tengo identidad, soy yo. Yo quiero que me mire, que me reconozca, yo soy tal, fulano de cual, que me gusta esto y no me gusta lo otro, que conoceme, de esto estamos hablando. Sí, es un baño de identidad, de la visibilización del otro en tanto otro. Digo, ¿y cuánto de esto tiene que ver con el vínculo docente? ¿Cuánto de esto se construye a partir fundamental. Es un pilar fundamental el docente, Pedro, un pilar fundamental. Totalmente. Y marca, y uno tiene que saber qué marca quiere dejar en el alumno. Yo tengo 46 años y es el día de hoy que me acuerdo del director de mi primaria, que se llamaba Dávila, alto, de guardapueblo blanco, y me acuerdo de él, de estar en la dirección, de hacer cosas. Bueno, íbamos los fines de semana al colegio a pintar, y ese tipo dejó huella. ¿Te mandaban siempre a la dirección, Paula? A mí me mandaban a la dirección, pero yo quería ir porque Dávila no te ponía en penitencia, ¿entendés? Digamos, lo que hacía el director, en vez de estar señalándote porque te portaste mal o algo por el estilo, te sentaba en su escritorio, en tu silla, ¿entendés? Vos te sentías como empoderada en ese sillón y te decía, bueno, ahora vas a trabajar conmigo. Y me ponía, no sé, a los chicos los ponía a brochar papeles, a ordenar carpetas, que llegó un momento que querías volver al aula antes de estar ahí con el director. Entonces yo decía, ¿me puedo ir? Sí, anda. No decía nada, pero con la sola presencia el tipo ya te decía lo que tenías que hacer, ¿entendés? Claro. Era impresionante. Es que si vos lo pensás desde la cuestión más elemental de derechos humanos, de reconocer al otro en tanto otro, y por eso tengo que respetarte, por ser otro nada más. Uh-huh. Digo, tal cual. Esto te lleva a tener un recorte singular con el otro, a mirarlo primero, obviamente, como persona y en la magnitud de sus derechos, entre los cuales está el ¿cómo ponderás? Pero totalmente. Claro. Por eso... Y aparte está bueno creerse uno. Es una materia obligatoria para los docentes, que yo creo que hoy por hoy más de uno ya no la tiene en cuenta. Se la debería de cursar. No, pero
Aparte, chicos que por ahí vienen con el autoestima por el piso, ¿entendés? Que vienen peloteando de distintos colegios, que todo lo señala y lo estigmatiza. ¿Qué más quiere ser reconocido por un otro? Y si ese otro es el maestro, mejor aún. Qué mejor. Totalmente. Es fundamental. ¿Y cuántos pibes que vienen cansados de escuchar que no sos bueno en matemática, no sos bueno en lengua, no sos bueno en esto, no sos bueno en lo otro? Quizás algún aspecto de lo artístico habilite no solo la expresión, sino el conocimiento de ciertas certezas y sapiencias. Entonces tendremos ese alumno que en el grado no para de moverse y que para mí es indispensable saltando en la murga. Si no lo tengo a él, no puedo hacer nada. Claro, tal cual. ¿Cómo le subí la autoestima? Es impresionante. Cambio de contexto donde se habilita otras cuestiones. Donde tal cual. Durante 40 minutos deja de ser el pibe torbellino y pasa a ser el indispensable. El señalado. Si vos no estás... No es lo mismo. Esto no arranca. Esto de pasar de ser un fenómeno a ser fenomenal. Sí, claro, tal cual. Sí. Hay algo que tiene que ver con la intervención del maestro. Sí, por supuesto. Pibes que a veces, simplemente para reconocerse como distintos al resto, y bueno, se mandan alguna o no responden como vos querés que respondan, ¿no? Yo recuerdo el viejo corto que había sobre el muchacho Nick, que no tiene brazos ni piernas, que el circo de la mariposa, que hablaba... Sí, esa película es durísima. Maravillosa, pero es esto de... Vos podés ser un fenómeno o podés ser excepcional. Tal cual. Vos podés ser diferente o sos diferente. Hay un momento donde todos queremos ser iguales que todos y en algún momento querés sobresalir, querés ser único, querés que aquella que te mire seas vos y que esto, o aquel que te mire seas vos. Esto. Digo, ¿cuánto para trabajar? Y quizás desde lo artístico, ¿cuánto para aportar? Sabiendo que son lenguajes expresivos, claro que sí, pero de contenido también. Por lo tanto, trabajar cuestiones de la expresión, yo te puedo dar óleos, acrílicos, masa, pintura, pinceles, aerosoles, expresate. Pero si no me animé a ser un poco directivo y a decirte, mira, tal técnica y tal otra, para que vos puedas escoger, para que vos puedas elegir. Si yo no te enseñé, también estoy cortando tu libertad de expresión. Y favoreciendo el estereotipo. Y favoreciendo a que lo que haga sea... Y yo te diga, ay, maravilloso porque te expresaste. Una vez te lo bancás, la segunda sabés que es macana. Tal cual. Tal cual. Si yo voy a trabajar siempre... Es que en la elección está la libertad. Uno puede ser libre en la medida que conoce lo que tiene, digamos. Y en la medida que desconozco... excede el límite, te pone en conflicto, te hace... Claro. Por eso yo me peleo. Te cuestionás. Me peleo amigablemente con la idea de la diversión. Sí entretenida, sí desafiando. Hasta hoy hiciste hasta acá, mañana probamos un cachito más. Porque si no, no aprendiste nada. Si no cantamos esta canción en marzo, salió divina. Para fin de año la directora te dice, hacemos la misma porque le salió tan linda a los chicos, y los papás ya tienen los trajes. Entonces hicimos todo el año lo mismo. Otra vez sopa. No aprendí nada. Esto en el nivel inicial se ve mucho cuando vos ves... A ver, una vez yo como inspector cometí el error de preguntarle en una reunión de padres en un jardín para quién era la fiesta de egresados, porque los pibes sufrían como chinos. Los tenían disfrazados 3 horas antes, los encerraban en las salas para que los trajes, chorreaban los maquillajes, los padres a los codazos para sacar las fotos. Claro.
No fui muy bien tratado tampoco, te digo. No, imagino. Pero es verdad, sí. Y en estos términos también en algún momento, sobre todo cuando las cuestiones se ponen peliagudas, mi pregunta es ¿de quién es la inclusión? ¿A quién le corresponde? A ver, charlemos, ¿a quién le corresponde? ¿A la escuela especial? ¿A la escuela a la sociedad? ¿Al a la maestro? sociedad en general, ¿A la sociedad en general? ¿Al niño? ¿A quién? A cada uno. Cuando empezamos a desarmar esto, nos damos cuenta que tiene que ver con una rotación en el liderazgo de la tarea, tiene que ver con, por momentos le corresponde a uno, por momentos a otro, por momentos el liderazgo lo lleva a uno y los padres se ponen de culo y pelean y por momentos la escuela se abre y por momentos se abroquela pero sabiendo que esto es un proceso dinámico, de revisión constante, sistemático, programado, porque si no es así, se cae en la primera de cambios. Totalmente. La inclusión es movimiento. Si no hay movimiento, no hay inclusión. Todo proceso lleva movimiento. Una cosa estática no evoluciona. Totalmente, digo. Y pensando... Ahora me quedé con esta idea que la voy a desarrollar más para otra charla del sano. Pensando esto, pensando en la posibilidad, en el potencial educativo frente al techo o el nivel. Digo, si yo me paro desde... Estamos como en horario, pero me encanta este desafío como para un próximo vivo. Dale, me gusta esto. Me encanta esto. Pedro. Dale, yo me lo voy a olvidar seguro. No, sí, de Mariel no confiemos porque, anótatelo Mariel y me lo pasás por WhatsApp. Porque me quedó la idea y digo, claro, que vamos a darle vuelta por ahí. No, está buenísimo. Sí. Basta de poner techos, habilitemos al desafío constante de seguir creciendo. Totalmente. Y para esto, todas las disciplinas tienen esta meta y el propósito específico de las disciplinas de arte. Yo no puedo entender un profesor de arte que me diga el nivel hasta acá llegó. Estás loco. Tal cual. No, el arte es lo contrario. Lo artístico es lo que abre puertas. Es Calo diciendo para qué quiero pies y tengo alas. Dice, y en todos los niveles, no solamente en primaria, en secundaria, es fundamental. Y los profesores secundarios son contados con los dedos de la mano los que dan clase, los profesores de arte. Es imperdonable. Justo en una etapa donde el chico tiene tanta revolución, tanta ganas de expresarse. Yo estoy convocando ahora a docentes de arte de secundaria. Empecé ayer por WhatsApp y hoy lo publico en Facebook para armar una movida de intercambio de experiencias y armar una jornada gratuita de capacitación para los docentes de arte. Pásame los datos y yo lo voy a pasar al colegio de mi hijo. Sí, cómo no. Porque la idea es, hay profesores de arte que no saben qué hacer. Claro. Porque como decíamos recién, chicas, puso en evidencia que lo que venía haciendo estaba como el mal. Tal cual. Y ahora tendrían que tener una injerencia. No te digo de estar todas las semanas, pero por ahí tal vez digo, ¿no? Cada 15 días una injerencia en las demás materias, ¿no? Porque evidentemente en todas las cuestiones de arte, ustedes tienen la convocatoria de un 100% siempre de los alumnos, hay respuesta del 100%, que no ocurre con las demás materias. Entonces, evidentemente algo pasa. Y evidentemente algo tienen ustedes que ellos no tienen. Y qué lindo pensar. Yo tuve la experiencia, estuve dando una charla en la Distrital 1 de La Matanza y ahora voy a estar en la 2 y en la 3. Distrito por mí queridísimo y conocidísimo. Yo fui 40 años, profe, ahí e inspector de ese distrito. Y están trabajando de manera integrada, haciendo propuestas integradas, educación física, arte, matemática, lengua. Entonces, preparan a lo sumo 2 videos integrados e integrales con propuestas, pero con la presencia de todo. Claro. Porque así me parece que, primero, así me parece que debe ser. Y segundo, así me parece que al pibe lo recibe con el compromiso de ir desarmándolo de alguno de todos estos lados. Sí. Yo me fui al parque a prepararlo a mi hijo para la evaluación de biología que tenía hoy. Al parque, sin hojas, sin nada, agarrando las cosas de las plantas, separando. Y la única manera que aprenden es así.
Y las matemáticas también me resultan. Yo lo saco de mi hijo y lo llevo a la calle a hacer matemáticas. Entonces, salgamos de la estructura esta antigua, vieja, que evidentemente se olvida, no trasciende, no da su fruto, no conlleva, no me llama la atención, queda ahí en un deber, porque lo tengo que hacer, lo hago, me lo aprendo porque lo tengo que aprender y quedo ahí. Entonces no le damos continuidad. Yo pensaba en el maestro Tonucci cuando habla de... ¡Ay, no, qué maravilla! Placer. Cuando habla de llevar el laboratorio de la casa, cuando él habla de... El laboratorio de la casa. Sí, Pedro. Son otros Tonucci. No nos pudimos conectar con él. Queremos un poco con él, nos está costando, pero lo vamos a lograr. Por ahí para algún año lo vamos a lograr. Pero cuando habla de esto que decías, del laboratorio en la casa, fue maravilloso lo de ese escrito que sacó, apenas comenzó la pandemia, fue en realidad, del laboratorio en la casa, de cómo y él largó así. Y él largó el laboratorio en casa y explicó cómo enseñar matemática, cómo enseñar lengua y literatura, cómo es todo en la cocina, en el baño, en el dormitorio. Fue extraordinario. Yo digo, ahora el desafío sigue siendo llevar esto al secundario y a las universidades. Sí. Porque todavía... es verdad. Sos pretencioso con la universidad, pero la verdad que está buena esa, ¿eh? Pero claro que sí, si hay universidades maravillosas con comisiones sobre discapacidad, con comisiones sobre educación, pedagogías especializadas, trabajemos con ellos y pongamos en crisis el sistema. Digo, planteemos esta propuesta. Yo tengo mis alumnos de un posgrado que los estoy haciendo. Esta próxima tarea, algunos la disfrutan y otros yo miro la cara y me río. Digo, esta próxima tarea me la entregan en un collage. ¿Qué? Sí, la evaluación quiero que sea un collage con ideas, un collage digital. La próxima, cuando ya hicieron el collage, me graban el audio y me lo mandan en formato MP3 para compartir. La próxima, quiero que lo hagamos con pantalla compartida del Zoom. Entonces vamos a escribir entre todos con el Visual Think, vamos a armar. ¿Qué? Digo, pero si yo quiero ser un docente, si yo hablo de inclusión, tengo que plantear actividades que tengan que ver con algo de lo cual ellos puedan reproducir después también en sus aulas. Si no, si yo le doy, estudiense, léanse el manual número 5 de inclusión y después me hacen un multiple choice. ¡Qué inclusivo! Claro, tal cual. No, digo, pero me encantó esa frase de poner en crisis a la educación. Quiero poner en crisis a la educación. Claro, digo, pero y con el amor que le tengo a la educación. Paradigma. Yo soy maestro de alma. Si algo me gusta a mí, ser profe. Y quiero mi profesión y la amo y la defiendo. Y por eso mismo yo hablo de ponerla en crisis. Sacudirnos la naftalina que tenemos. Pero crisis pero crisis no significa destruir. Desde la crisis se puede reconstruir y construir, digamos. Creo que de toda crisis uno puede sacar muchísimas enseñanzas como para mejorar. La crisis te da la posibilidad de reinventarte. Claro. Pero esa es la crisis. Claro, no es... entremos en crisis en la educación no significa destruir a la educación, porque yo no quiero una educación destruida, pero quiero esto, romper el paradigma actual e ir a un paradigma totalmente superador. Sí, un paradigma, vuelvo a decir, de la mano del concepto de decolonialidad, de la mano de las perspectivas críticas de la educación, que vamos a intentar sacudir para volver a ubicarnos en distintos lugares. Esto me parece que es... Maravilloso. Pedro, como siempre, todo, Pedro, porque ya sabes que me olvido, si no. Apunta todo porque igual queda grabado. Cualquier cosa le damos un replay a esto. Ponemos fecha para un próximo y... Sí, pero este año, no lo dejemos para el año que viene porque me voy a olvidar todo. No hagamos uno por año. Claro, después. No, te queremos más seguido acá. No, si a mí me da el año pasado no paraste, Pedro. ¿Cómo estuviste, Y este año paré los primeros meses y ahora ya arranqué de nuevo con muchas ganas.
Digo, y a mí me dan un golpe para que hable y 20 para que me calle. A mí me encanta. Pero más así que charlaba, a mí me encanta. Porque si no, los conversatorios son mentirosos. Es un capo que habla y los demás escuchan. Digo, un conversatorio tiene que tener la posibilidad. Conozco tantas señoras ahí y señores que están en ese rubro. Conversatorio y todos con micrófonos apagados en un Zoom. Por eso digo. Claro. Decimos, ¿a dónde me metí? Y hay muchos que escucho y tomo nota que me encanta. Pero si me invitas a conversar, escúchame. Esto sí es el diálogo lo más lindo que tenemos como para seguir. Sí, aparte salen tantas cosas lindas en el diálogo. Sí, sí. Lo que pasa es que viste que ahora todos son masterclass, conversatorio, digamos, pongámosle la palabra que corresponde a lo que vayamos a dar, digamos, porque si no, entro engañada. Sí, sí. Y volvemos mira, empezamos hablando de la más media y de la cuestión de los medios que imponían ciertas modas para generar la necesidad de consumir lo que producen. Y acá tal cual, es esto. Acá, si tú hablas de conversatorio, pareciera que es... Si pones charla es como más berreta. Claro, tal cual. Si ponés taller es una cosa, si ponés masterclass es otra, ¿viste? Sí. Te la vendo diferente. Esta es otra, digo, el concepto de taller, que lo hablaremos en otra oportunidad, pero pareciera ser que cualquier cosa es un taller. Y un taller tiene un reconocimiento, una dinámica propia, de un momento de trabajar de a muchos, de a dos, de trabajar, de construir conocimiento en ese aquí y ahora. Hay un proyecto previo de ese taller, uno no se sienta y da un taller. Hay un proyecto, una evaluación. Nosotros venimos dando taller desde principio de año. Claro, claro que sí. Bueno, gente querida, un placer y seguimos en contacto entonces. Nos vemos la próxima, Pedro, como siempre un placer. Yo también, hasta luego, chicos.